había un tema importante de soporte avanzado pediátrico, presentado por el doctor Rafa Escalante, miembro de la Fundación Interamericana del Corazón, es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro instituto, tiene amplia experiencia en este tema de RCP. Entonces le damos pase al compañero Rafa Escalante. Bien, buenas tardes a todos. Este es un tema y es una de las líneas de trabajo que siempre me ha interesado a lo largo de todos esos años. El soporte avanzado pediátrico es un componente que hay que revisarlo en base a tener un concepto muy claro en soporte básico. Cuando nosotros hablamos de soporte básico, hablamos fundamentalmente para el área intrahospitalaria de estos componentes. El componente fundamentalmente de activación del sistema en base a un sistema de seguridad en el área extrahospitalaria, RCP precoz, desfibrilación temprana. Esto es muy interesante tenerlo como un marco político. ¿Por qué? Los hospitales debemos de entrenar y debemos de capacitar a nivel de los extramuros, en el sentido de que la gente debe saber RCP, el profesor, el padre de familia, el cuidador, y entonces podemos expandir la respuesta. Actualmente el tema de soporte avanzado es fundamentalmente para las áreas hospitalarias. Cuando nosotros hablamos del componente intrahospitalario, fundamentalmente vemos el tema de vigilancia, activación del sistema y nuevamente RCP precoz y desfibrilación temprana. Ustedes ven que el link de RCP precoz, compresiones tempranas y desfibrilación temprana son compartidas en ambas cadenas de supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos empezar reanimación lo más pronto posible. Y el otro componente es desfibrilación temprana. Cuando hablamos de desfibrilación temprana, debemos tener un concepto fundamental, que es el acceso público a la desfibrilación. El acceso público a la desfibrilación es el tiempo en el cual yo puedo instaurar una desfibrilación temprana. Y esto es clave para el pronóstico final del paciente. En el lado pediátrico tenemos un hecho fundamental, prevención. Todos los que trabajamos en áreas pediátricas y los que eventualmente en emergencia recibimos un paciente pediátrico, este es quizá uno de los hechos importantes. Por ejemplo, un niño viene con un toxíndrome o una intoxicación aguda y de repente tomó en una botella que regularmente él interpreta como otra y toma un tóxico. O tiene acceso a medicación y no está guardada en un hábito especial. O por otro lado, y esto es muy infrecuente, vemos al niño sentado en las piernas de la familia o del papá o de la mamá en el auto y no tiene cinturón de seguridad. Y entonces al primer impacto simplemente el niño sale disparado sobre el vidrio o simplemente sufre el mayor impacto en cuanto a trauma. Cuando hablamos de compresiones tempranas, hablamos fundamentalmente de empezar lo más pronto posible la RCP. Un hecho fundamental es que el paro cardiorrespiratorio a nivel pediátrico se suscita fundamentalmente por problemas respiratorios. Al tener problemas respiratorios, el niño tiene la posibilidad de generar hipoxemia, disfunción tisular y finalmente paro. En cambio, en los adultos tenemos mucho mayor posibilidad de paro inducido por causa cardíaca y de ello por causa ritmogénica, es decir, por ejemplo, fibrilación ventricular. Cuando nosotros vemos el tema de paro cardiorrespiratorio, tenemos que seguir este algoritmo. Y este resumen nos muestra que fundamentalmente el tema es reconocimiento. Pero antes de ello,
tenemos que tener mucho cuidado. El ambiente debe estar seguro. Es decir, si hay un paciente en paro cardiorrespiratorio en un área cualquiera, el escenario, el ambiente en donde estamos actuando debe ser un ambiente en donde no debe haber vulnerabilidad para el reanimador. Una vez hecho esto, tenemos que reconocer, y uno de los puntos es el reconocimiento de inconsciencia. Y acá la propuesta es hacer una cuestión muy discreta, tomarle los hombros o tomarle una de las piernitas con una palmadita. ¡Hey! ¿Está usted bien? Y con esto estimular al niño o al lactante para ver si se discrimina o no el tema de inconsciencia. Luego, después del 2010, se aceptó que la reanimación cardiopulmonar debe empezar por compresiones. Todos los estudios mostraron mejor sobrevida en aquello que empezamos con compresiones torácicas. Posteriormente, nosotros tenemos algunos criterios de compresiones de buena calidad y RCP de buena calidad. ¿Esto qué quiere decir? Las compresiones deben ser 100-120 por minuto. La profundidad de las compresiones a nivel pediátrico es 4 centímetros y debemos permitir la descompresión del tórax, no debe quedar comprimido. Por otro lado, no debemos interrumpir. Si nosotros empezamos la RCP, mínimo son 2 minutos continuos de RCP y luego evaluamos. El siguiente paso es a veces el soporte respiratorio. Y el soporte respiratorio no debe hiperventilar o hiperinsuflar al niño. ¿Esto por qué? Porque incrementa mortalidad global. La relación total entre compresiones y ventilaciones es 32. Pero como ustedes ven en este cuadro, cuando tenemos 2 reanimadores, en el niño y en el lactante, pasa a ser 15-2. Siempre, después de 2 minutos, uno regula todas las condiciones para ver si continuamos o no continuamos el tema de la RCP. Un hecho muy importante es algo que ya dejé entrever, la desfibrilación. Cuando nosotros hablamos de desfibrilación temprana, lo mínimo y el estándar que debemos perseguir es por lo menos 3 minutos de desfibrilación en el área intrahospitalaria. En el área extrahospitalaria debemos tener como tiempo estándar 8 minutos aproximadamente. Pero como ustedes dirán, muy bien, yo estoy en un colegio X, activo el sistema. Mi sistema de ambulancia debe llegar en el periodo mínimo de 8 minutos. Pero eso es real en nuestro país. Es algo que tenemos que comenzar a regular y tenemos que comenzar a obligar y a educar a la gente. Lamentablemente en nuestro país nadie le da pase a una ambulancia y se ponen por delante o por detrás incluso de la ambulancia. Y entonces esto es importante comenzar a regularlo. Incluso ahora en verano vemos la línea de emergencia ocupada por autos que quieren pasar por delante de otros. Y eso está muy mal. Debemos tener un concepto cívico y de civismo en cuanto a veamos una movilidad de urgencias, ambulancias, bomberos, darle la prioridad de pase. Cada uno de nosotros debe ponerse a un lado para que la ambulancia o el bombero pase. Con esto nosotros podemos reducir los tiempos de respuesta. Cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico, tenemos que definirnos en esta triada. Y esta triada puede resumirse como define, categoriza, actúa. Define y evalúa qué tenemos, cómo está el paciente. Define la condición del paciente. Categoriza el riesgo. Identifica el riesgo del paciente. ¿Este paciente está en paro o no? Actúa, interviene, empieza la RCP. Entonces, este famoso triángulo de evaluación, identificación, intervenir, debe ser prácticamente una actitud en todos nosotros. Otro hecho fundamental es conocer por lo menos los parámetros mínimos
de lo que significa signos vitales en niños. La frecuencia cardíaca, generalmente tomamos dos parámetros grandes. Una, que haya una tendencia a una disminución notable de la frecuencia cardíaca con compromiso hemodinámico, o la otra posibilidad, que esté en taquicardia o una frecuencia alta. Normalmente el punto de corte para abajo estamos definiéndolo menos de 60 y el punto de corte para arriba por lo menos 180, 220 para definir taquiarritmias. En cuanto a la frecuencia respiratoria, seguimos aceptando el punto de corte 50-60 según los estándares ya establecidos por OMS o PS. La presión arterial, debemos acostumbrarnos en el área intrahospitalaria a tener medición de presión arterial. Este es un componente que tenemos un amplio déficit. Muchos de nuestros niños en emergencia a veces no tienen la medida de presión sistólica. ¿Por qué? Porque no hay un manguito adecuado que pueda medir esta presión. Uno de los conceptos es también saberlo calcular al lado del paciente. Cuando estamos en etapa neonatal, no debe ser menor de 60. Del año de edad, de la etapa neonatal hasta el año de edad, lo mínimo que debemos tener es 70 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión sistólica quinto percentil. Del año de edad hasta los 10 años, 70 más el doble de la edad. Y más de 10 años, 90 sistólica para arriba. Entonces, con esto y resumiendo este cuadro, frecuencia cardíaca 60 y por el otro lado 180, 220. Frecuencia respiratoria 50, 60. Y presión arterial 60 neonatos hasta el año de edad 70. Del año de edad hasta los 10 años, 70 más el doble de la edad. Y más de 10 años, más de 90. Entonces, con esto tenemos al lado de la cama del paciente los signos vitales normales del paciente. Cuando nosotros evaluamos un paciente, tenemos que hacer una especie de triaje. Y el triaje empieza con una evaluación general. La evaluación general significa apariencia, cómo vemos al paciente, cómo está. Y esto es una cuestión de sentido común y de intuición. El otro componente que vemos es trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio mira cómo está tratando de compensar en base fundamentalmente a la hipoxemia o requerimiento de oxígeno. Y el otro componente es estado circulatorio. Y el estado circulatorio depende mucho del estado perfusional del paciente. Entonces, este triángulo se llama Triángulo de Evaluación Pediátrica, PAT. Apariencia general, estado respiratorio y estado circulatorio. Entonces, este triángulo nos ayuda a discriminar rápidamente el paciente grave. En la evaluación primaria, nosotros miramos A, B, C, D, E. ¿Qué significa cada uno de ellos? A es que la vía aérea se mantenga permeable y esté sostenible a lo largo del tiempo. B es el trabajo respiratorio y el fenómeno compensatorio de ello. Nosotros en todos estos pasos estamos haciendo simultáneo muchas cosas. En la parte C, circulatorio, vemos cómo está el paciente, está sonrosado, bien perfundido, su presión arterial sistólica es buena. Del otro componente que vemos es la discapacidad. Y en la discapacidad fundamentalmente vemos compromiso sistema nervioso central. Y el último componente del ABCDE es la exposición del paciente. Buscar que tenga evidencia de daños, injuria, trauma. En la evaluación secundaria tenemos fundamentalmente tres componentes. Una de ellas, SAMPLE. SAMPLE es una acronimia que nos va a ayudar a pensar rápidamente cómo preguntar sobre un paciente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un paciente crítico o un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, el que está ejecutando todas las medidas no es el que está preguntando, sino una persona que va a ir informando. Y esto es parte de lo que nosotros hemos denominado el equipo de reanimación. ¿Qué significa SAMPLE?
La S es signos, síntomas. La A es alergias. Muy importante es este componente, porque nosotros tenemos que saber qué alergias tiene el paciente. M es de medicación previa. Este paciente, por ejemplo, puede haber estado convulsionando de repente porque no tomó su medicación de base. La P es de pasado. ¿Qué antecedentes tiene? Y actualmente este componente es muy interesante porque la mayor parte de nuestros pacientes tiene alguna comorbilidad, es decir, un problema genético, una malformación congénita, anomalías cardíacas. Entonces, en la P el pasado es muy bueno. L es una traducción literal del inglés y que significa básicamente si comió o no comió el paciente. Y esto es fundamental porque la glicemia del paciente es un criterio de morbilidad, mortalidad para el paciente. Y E significa eventos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, un paciente está en paro cardiorrespiratorio después de haberse caído. ¿Por qué? Porque justo el compromiso del sistema nervioso central, lo que nosotros llamamos control central, es el que influye en este momento. Paralelo a este interrogatorio rápido, en donde nos vamos a llenar de información, pero muy puntual, está el examen físico focal. Este examen físico tiene que ser integral, completo. Muchas veces vemos nosotros en los cursos de reanimación que proveemos que la persona evalúa solo un componente y nosotros tenemos que evaluar el todo. Es cierto, focalizando sobre la presunción diagnóstica. Y concomitantemente estamos midiendo el estado de glucosa del paciente. En la evaluación terciaria tenemos que optimizar recursos. Y acá lo que tenemos que hacer es esto. No se pide una batería de exámenes que finalmente no nos va a ayudar en el proceso diagnóstico, sino tenemos que pedir los exámenes que puedan corresponder a ayudarnos a definir el diagnóstico. Aquellos exámenes en el cual yo pienso, esto me va a ayudar a definir el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos estos primeros pasos: evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. Si en cualquiera de estos pasos yo tengo compromiso del paciente, tengo que actuar. No puedo estar pasando uno a otro y esperar a actuar. Si nosotros acá vemos un paciente que está cianótico, con un problema de trabajo respiratorio muy exigente, está pálido, mal perfundido, entonces le estamos estableciendo rápidamente una puesta de oxígeno apoyo, estamos estableciendo una línea endovenosa, probablemente debemos estar dando fluidos si está hipotenso. Entonces, en cada uno de los aspectos ya podemos ir tomando medidas y acciones para liberarlo de ese compromiso de vitalidad. En el lado pediátrico tenemos una estrategia muy interesante. Podemos definir dos condiciones grandes: un componente respiratorio o un componente circulatorio. Cuando hablamos de componente respiratorio, estamos hablando de compromiso de vía aérea, parénquima o drive central. Y acá podemos estratificar 4 niveles. El problema respiratorio es segmento superior, vía aérea superior, por encima de la glotis, es vía aérea inferior, es el parénquima pulmonar o es control de la respiración. Y cuando hablamos de control de respiración puede ser sistema nervioso central, placa mioneural o músculo. En cuanto al componente circulatorio, hablamos fundamentalmente de 4 tipos de shock: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. El hipovolémico es uno de los shocks más frecuentes en pediatría. El distributivo, el ejemplo más claro, es la sepsis. Cardiogénico tenemos mucha posibilidad ahora por el tema de la sobrevida de aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Y obstructivo, por ejemplo, es un tipo de shock que vemos a veces post-trauma. Trauma torácico, neumotórax, shock obstructivo.
Estos dos componentes, como ustedes ven en el casillero final, pueden juntarse y originar una falla cardiopulmonar y finalmente paro cardíaco. Aquí nosotros vamos a revisar todos los componentes del hecho respiratorio. Cuando nosotros tenemos un niño con compromiso respiratorio y ya estamos tomando medidas, monitoreo, oxígeno, fluidos, ver cómo está la respuesta sistémica del paciente, tenemos que proseguir con una presunción diagnóstica. Si el paciente, por ejemplo, tiene estridor, lo más probable es que sea CRUB o aspiración de cuerpo extraño o una anafilaxia con obstrucción alta. Y acá tenemos que tener rápidamente la historia del paciente con ese esquema que les expliqué anteriormente, sample. También puede haber un componente de obstrucción de vía aérea inferior. Y acá las dos grandes patologías que vemos es asma bronquial y bronquiolitis. Y acá tenemos que ser bastante claros. Nosotros podemos diagnosticar asma en un paciente muy temprano y no necesariamente ser una bronquiolitis cuando ha repetido más allá de los 2 cuadros de espasmo bronquial. Cuando nosotros vemos este compromiso de parénquima pulmonar, entonces estamos hablando fundamentalmente de neumonía o neumonitis según la sospecha. Y la otra posibilidad es que curse con edema pulmonar. Y acá el edema pulmonar tenemos que mirar mucho la posibilidad de que sea estructural o cardiogénico. Finalmente, en el componente respiratorio podemos tener algo que hemos denominado control de la respiración o disturbios del control de la respiración. Cuando vemos disturbios de control de la respiración, vemos 3 componentes fundamentales. Puede haber compromiso del sistema nervioso central por incremento de presión intracraniana, puede haber envenenamiento o sobredosis de alguna medicación depresora, por ejemplo, del sistema nervioso central, o depresora a nivel periférica, o puede haber enfermedad muscular. Entonces, resumiendo, cuando nosotros tenemos patología respiratoria, podemos tener compromiso vía aérea superior, compromiso vía aérea inferior, compromiso del parénquima o tejido pulmonar y control de la respiración. Cuando hablamos de choque, hablamos de shock cuando estamos con una presión sistólica menos del 5º percentil. Y acá quiero que recuerden de nuevo, 60, 70, 70 más el doble de la edad, más de 90. Neonatos, de un mes hasta el año, del año hasta los 10 y más de 10 años. 60, 70, 70 más el doble de la edad y más de 90. Cuando hablamos de shock, hablamos en primer lugar de choque hipovolémico. Y el choque hipovolémico puede tener dos grandes causales, hemorrágico o no hemorrágico. En niños, generalmente el no hemorrágico es el más frecuente, por ejemplo, pérdidas por diarrea aguda o vómitos. Es una de las causales más frecuentes de choque hipovolémico. El otro componente es choque distributivo. Y en el choque distributivo tenemos 2 grandes causalidades, sepsis o alergia severa anafilaxia, choque anafiláctico. Y un tercer componente neurogénico. Cuando hablamos de sepsis es aquel paciente severamente infectado con repercusión sistémica. En la anafilaxia hay que reconocer, una cuestión es tener una alergia y otra cosa es estar en choque anafiláctico. Y acá en choque anafiláctico nosotros debemos discriminar rápidamente este estado. En el choque cardiogénico lo que tenemos que ver son 2 componentes fundamentales. Un componente dependiente de arritmias, se habla de arritmia o taquiarritmia, y un segundo componente que fundamentalmente es estructural. En el choque obstructivo, y esto es fundamental discriminarlo y diferenciarlo en la puerta de la emergencia. Si este paciente tuvo, por ejemplo, un trauma torácico,
y hace choque obstructivo, debemos descartar que puede haber, por ejemplo, taponamiento cardíaco o un neumotórax, o de repente también puede estar asociado a disturbios un tromboembolismo pulmonar. Entonces, nosotros en líneas generales en el choque tenemos 4 grandes grupos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y el obstructivo. Muchas veces vemos un problema de cuánto oxígeno debemos darle a un paciente. Uno de los criterios es tratar de ver puntos de corte que sean razonables. 94-90 es un punto de corte para saturación transcutánea, pero tenemos que tener también en la cabeza cómo calcular rápidamente la fracción inspirada de oxígeno. Cuando nosotros revisamos las cánulas nasales, y recuerden que nosotros respiramos oxígeno 0,21. Si nosotros le damos 1 litro, recuerden 24. Y a partir de ahí pueden subir el valor 4%. ¿Eso qué quiere decir? 1 litro 24, 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, y así. Y ustedes ven que fácilmente recordamos y aprendemos que la variación entre litro y litro es 4%. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de máscara y máscara con reservorio, fundamentalmente debemos discriminar si esta mascarilla tiene reinhalación o no reinhalación o reinhalación parcial. Y esto lo vemos en las mascarillas. Las mascarillas generalmente tienen 2 huequitos. En las de no reinhalación hay válvulas en estos huequitos. Y estas en el momento expiratorio del paciente se abren y exhala todo el contenido que expulsó el paciente. Y en el momento inspiratorio se cierra. Cuando hablo de reinhalación parcial, hay válvulas en un solo lado. Y cuando hablo de reinhalación, están solo los huequitos. Por favor, nunca coloquen esparadrapos en los huequitos, porque por algún lado tiene que salir el aire que expira el paciente. Y es una mala costumbre a veces colocar esparadrapos en esa zona. El otro componente que debemos vigilar es el sistema Venturi. El sistema Venturi nos establece un suministro medible de FiO2. El suministro más alto de FiO2 que podemos dar es 50% de oxígeno. Como ustedes se dan cuenta, en los 3 primeros casilleros, cánula, máscara simple o máscara con reservorio, va a depender mucho de la actividad mecánica y respiratoria del paciente. En cambio acá yo estoy suministrando un FiO2 conocido. Otro de los hechos fundamentales es que tenemos que reconocer las arritmias más frecuentes y más severas en pediatría. Electrocardiografía es uno de los componentes que eventualmente a veces tenemos mucho déficit instruccional. Por ejemplo, este primer EKG nos está mostrando una fibrilación ventricular, un ritmo caótico, no efectivo, en donde el ventrículo prácticamente no hace ningún trabajo respecto a la expulsión de sangre. Este segundo ritmo es una asistolia, en donde no hay ni actividad eléctrica ni actividad mecánica. Este ritmo medio tenemos una taquiarritmia. Las taquicardias en líneas generales pueden denominarse de complejo angosto o de complejo ancho. Las de complejo angosto, una de las que tenemos que saber manejar es taquicardia paroxística supraventricular. Y en complejo ancho, cuando hablamos del QRS, complejo ancho, taquicardia ventricular. Pero esta taquicardia ventricular va a diferenciar su acción cuando tiene pulso o no tiene pulso. Por eso es un punto de corte importante. El otro hecho fundamental son las bradiarritmias. En las bradiarritmias nosotros tenemos un gasto bajo, por eso es que tenemos que tratar de manejar y regularlas. Y algo que debemos de todas maneras identificar es alteraciones de frecuencia secundarias a ritmo auricular. En este caso estamos en un flúter. Y acá hay un riesgo muy grande de comenzar a embolizar, por ejemplo,
y genera tromboembolias. Entonces, estos ritmos son los que fundamentalmente deberíamos tener en la mente. Fibrilación ventricular, asistolia, probablemente un TPSB, taquicardia ventricular, que debemos determinar si es con pulso o sin pulso, bradiarritmias en líneas generales en el inferior y en este caso un flúter auricular. Vamos a revisar un poco los algoritmos. Los algoritmos que tenemos al frente es el algoritmo de soporte básico vital. Ustedes ven que todos entramos con seguridad en la escena. Es decir, tenemos que asegurar que el escenario sea seguro y el reanimador no sea una segunda persona en riesgo. Una vez que está hecho eso, simplemente tomamos a la persona y le preguntamos, hey, ¿está usted bien? Y verificamos la inconsciencia del paciente. Una vez que estamos verificando inconsciencia del paciente, activamos el sistema. Y al activar el sistema, ¿qué quiere decir? Llamar a todo el equipo o activar, si estamos en la calle, por ejemplo, al sistema de referencias o a los bomberos para que nos ayuden en el sentido de soporte del paciente. Entonces, en estos dos primeros, escenario seguro, averiguar inconsciencia del paciente, activar el sistema. Y entonces nosotros continuamos con un tercer paso. Este paso es sumamente crítico porque lo tenemos que hacer de modo simultáneo. Uno está tomando el pulso y va mirando el trabajo respiratorio. Si nosotros tomamos el pulso y, por ejemplo, es un lactante, debemos tomar el pulso braquial de la arteria humeral. Si es un niño, podemos tomar el pulso carotídeo. Entonces, aquí tomamos rápidamente el pulso. El pulso no debe demorar más allá de 10 segundos para su detección. Independiente de eso, estamos tomando también y evaluando cómo está su trabajo respiratorio. Muy bien, si el paciente no tiene pulso, no va a respirar, definitivamente. Y continuamos la RCP. Si el paciente tiene pulso, tenemos que evaluar cómo está el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene pulso, pero no respira, entonces le damos soporte respiratorio al paciente. Entonces, este punto es sumamente crítico. Y esto, como les decía, no es cuestión de que la RCP sea solo la propiedad o el conocimiento del personal de salud, sino es un conocimiento de todos. Todo el mundo debe saber RCP. Una vez hecho eso, estamos en reanimación cardiopulmonar y tenemos que darle 32 si es que estamos solos. Si estamos solos y nadie nos acompaña, podemos darle 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero aquí recordemos el tema de RCP de buena calidad. ¿Esto qué quiere decir? 100, 120 por minuto, profundidad 4 centímetros o en el diámetro 1/3 del diámetro anteroposterior, descompresión torácica, no hiperventilar, no hiperinsuflar, no interrupciones. Una vez que está hecho eso, se supone que deberíamos tener un acceso al DEA, al desfibrilador automático externo. Lamentablemente nuestro país aún no tiene una regulatoria en el sentido de acceso público a la desfibrilación. Hay un intento de una regulatoria al respecto que fue observada. Y lo lamentable es que, por ejemplo, no tenemos ninguna obligación en que en lugares públicos, en teatros, estadios, cines, centros comerciales, estemos obligados a tener un DEA. Y esto sería muy importante comenzar a mirarlo y regularlo desde el punto de vista de política de salud. El acceso público a la salud es algo, a la desfibrilación, es algo que estamos obligados a tratar de promover. ¿Para qué? Para lograr el estándar.
menos de 8 minutos en la desfibrilación temprana. Cuando somos dos reanimadores, el componente es que fundamentalmente pasamos a un 15-2, es decir, ya no hacemos 32, sino 15-2 y continuamos con 2 minutos continuos de RCP. Este cuadro nos está simplificando y explicando cuáles son los ritmos de paro cardíaco. Existen 4 ritmos en el paro cardíaco. Los 4 ritmos fundamentales son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Y en el otro lado tenemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Vamos a tomar el primer brazo de este cuadro. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Como ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos RCP básico, estamos entrando en una evaluación del paciente, empezamos la reanimación y ponemos el DEA o un cardiodefibrilador. Si el paciente está en fibrilación ventricular, desfibrilamos 2 joules por kilo. Nuevamente retomamos la reanimación, 2 minutos, y el paciente continúa en fibrilación ventricular, hacemos una segunda desfibrilación. Aquí está, ya estamos aquí. Si el paciente, a pesar de todo el esfuerzo, continúa en fibrilación ventricular, entonces hacemos una estrategia. RCP, droga desfibrila. Y esto significa una cuestión secuencial, pero simultánea. Esto no quiere decir primero RCP, paro, pongo droga, paro y desfibrilo, sino es una cuestión secuencial. Nosotros estamos haciendo RCP y mandamos la puesta de adrenalina como primera droga, ¿cierto? Y acá colocamos 0.01 miligramos por kilo de adrenalina. Hay que recordar siempre la mezcla de adrenalina, 1 miligramo, 1 mililitro. Entonces, estamos haciendo RCP, se coloca la adrenalina y cuando ya la adrenalina está circulando, desfibrilamos. ¿Por qué tenemos que colocar adrenalina? Porque se supone que esto va a ayudar a sensibilizar el miocardio y va a ayudar a que el miocardio responda a la desfibrilación. Yo aquí en este punto puedo colocar cada 3-5 minutos adrenalina, pero lo recomendable es que si a pesar de ello, o sea, después de la primera puesta de adrenalina, continuamos en fibrilación ventricular, puedo alternativamente tener lugar a amiodarona. Amiodarona se coloca 5 miligramos por kilo y luego se desfibrila. Recuerden siempre, luego de cada puesta de producto o de droga, tenemos que hacer un flush de salino, es decir, ponerle 5 centímetros de salino para que pueda entrar en circulación. Si a pesar de ello continúa en fibrilación ventricular, nosotros lo que hacemos es retomar la puesta de adrenalina. Y este es el circuito que tenemos que tratar de mirar para poder sacar de la fibrilación ventricular al paciente. Una de las últimas recomendaciones, justo para ir de las guías 2015 a las guías 2020, es que amiodarona puede ser la droga de elección, pero alternativamente podemos usar lidocaína. Muy bien, una vez que nosotros salimos adelante, el paciente va a necesitar el manejo post-paro. Pero el otro componente en el cual puedo tener este brazo de respuesta es la taquicardia ventricular, pero sin pulso. Recuerden, el paro cardíaco no tiene pulso, entonces los 2 ritmos son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso cuando yo quiero desfibrilar. El otro ritmo que podemos, nosotros 2 ritmos que podemos ver en el paro cardíaco son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Recuerden, la asistolia es una línea continua y actividad eléctrica sin pulso, acá hay que ser bastante claro. Quizá en algún momento podemos revisar un poco arritmias cardíacas.
Y esto va a ser muy útil para todos nosotros en el ámbito intrahospitalario. Cuando hablamos de actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Cuando hablamos de actividad eléctrica sin pulso, hablamos de cualquier ritmo, no fibrilación ventricular, ni taquicardia ventricular. Puede ser un ritmo sinusal, por eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Hay trabajo eléctrico, pero no hay trabajo mecánico. Y en la sistolia no hay ninguna de las dos cosas. Muy bien, en este caso lo que hacemos es RCP y adrenalina cada 3-5 minutos. Este brazo de la reanimación es mucho más fácil, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es tratar de hacer RCP de buena calidad en todos los momentos. Entonces, resumimos. RCP básico, ponemos el DEA o el cardiodefibrilador, estamos dando compresiones, desfibrilamos. Continúa en fibrilación ventricular, RCP, desfibrilamos. Continúa en fibrilación ventricular, RCP, adrenalina, desfibrilamos. Continúa en fibrilación ventricular, RCP, amiodarona, desfibrilamos. Y este circuito se cierra hasta que el paciente salga de la fibrilación ventricular. El otro lado, en asistolia y actividad eléctrica sin pulso, RCP todo el momento y adrenalina cada 3-5 minutos. Entonces, este es el algoritmo fundamentalmente para paro. Cuando nosotros vemos una arritmia llamada bradicardia, lo que tenemos que fundamentalmente ver es que si esta bradicardia tiene compromiso cardiopulmonar o compromiso hemodinámico. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente tiene compromiso hemodinámico, debe tener hipotensión, trastorno de sensorio o signos de choque. Entonces, ante esta posibilidad, nosotros debemos actuar rápidamente. ¿Cuál es el eje de manejo en las bradiarritmias en líneas generales? Cuando tenemos bradiarritmias, la secuencia de actuación es: determinamos la bradiarritmia, determinamos el componente hemodinámico del paciente o compromiso cardiocirculatorio y continuamos con una primera droga, adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Si a pesar de ello sigue con una frecuencia baja, menos de 60, entonces el paciente tiene que ser expuesto a una segunda droga, atropina, 0.02 miligramos por kilo. Entonces, ya le estamos dando la posibilidad de manejo, por ejemplo, de reacciones vagales. Si a pesar de esto ya le estamos dando dos medicaciones, adrenalina primero, luego atropina. Si a pesar de ello continúa en bradicardia con compromiso hemodinámico, debemos poner los parches del cardiodefibrilador, poner el cardiodefibrilador en modo de marcapaso y marcar una frecuencia que sea útil para un buen gasto. Concomitantemente, ya estamos llamando al cardiólogo y al electrofisiólogo para que nos ayuden a manejar el paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos bradiarritmias, lo que tenemos que, en principio, es determinar: ¿la frecuencia cardíaca es menos de 60 o no? Segundo, determinar el estado hemodinámico del paciente o estado circulatorio. Drogas: adrenalina, atropina, marcapaso. Y el electrofisiólogo o el cardiólogo para manejar posteriormente a mi paciente. Mientras tanto, yo tengo que ir averiguando cuáles son las causas que predisponen a este paciente a la bradiarritmia. En las taquiarritmias, nosotros tenemos tres grandes grupos, por así decirlo, pero fundamentalmente se dividen en dos. Una, taquiarritmias de complejo angosto,
con el QRS angosto menor de 0,9, o sea, 0,09, o taquiarritmias de complejo ancho. El QRS es el parámetro que va a dividir ambos grupos. Muy bien, en los de QRS angosto tenemos que chequear las taquiarritmias sinusales, que es la taquiarritmia más frecuente en pediatría. En las taquiarritmias sinusales tenemos que mirar la causa. Generalmente en la taquicardia sinusal hay un evento que predispone la frecuencia alta. Por ejemplo, dolor o hipovolemia. Y en la TPSB, taquicardia paroxística supraventricular, el evento a veces no tiene una causal directa, pero tenemos que diferenciar dos componentes fundamentales. Uno, la lectura del EKG, el QRS menor de 0,9. Frecuencia, si estamos en lactante, mayor de 220. Si estamos en niño, mayor de 180. Eventualmente en el EKG, en este paciente no hay onda P o está aberrante. Y el otro componente es que en la TPSB tenemos punto fijo, es decir, es constante el ritmo. De acuerdo a ello, nosotros vamos a actuar. Paralelo a ello, tenemos que mirar el estado hemodinámico del paciente. Y ya lo dijimos, cuando hay compromiso hemodinámico, estamos hablando shock, trastorno perfusional, estado de conciencia, hipotensión. En el otro lado tenemos taquiarritmias de complejo ancho. Y en las taquiarritmias de complejo ancho, fundamentalmente tenemos taquicardia ventricular con pulso. ¿Se acuerdan? En paro estábamos taquicardia ventricular sin pulso. Acá no, acá tenemos pulso. Cuando nosotros entonces vemos ese componente, como les decía, podemos chequear tres grandes condiciones. En la TPSB tenemos que actuar rápido. Recuerden que toda taquicardia, por el volumen de eyección muy bajo, puede darnos problemas perfusionales y podemos hacer maniobras vagales. Las maniobras vagales es compresa fría por encima de la pirámide nasal. Y tentativamente podemos hacer, si hay compromiso hemodinámico, cardioversión sincronizada. Y la cardioversión sincronizada es 0.5, 1 o 2 joules por kilo. Con el modo cardioversión sincronizado. Sincronizamos el cardiodefibrador. Muy bien. En la taquicardia ventricular sucede lo mismo. Y podemos tentativamente usar también adenosina, 0,1 miligramos por kilo. Otro de los componentes fundamentales, y acá los invito a revisar, y este es un tema secundario realmente, y que en algún momento podemos hablar, sepsis en pediatría. Una de las cosas fundamentales es revisar el algoritmo de Carcillo y el algoritmo de manejo de sepsis, que fundamentalmente debe estabilizar el paciente en los primeros 15 minutos. Y esta estabilización del paciente está dada fundamentalmente por la represión y la obtención de un buen volumen y represión del paciente con solución salina. En el manejo posterior a cuando ya tenemos recuperación del pulso y el paciente está estabilizado, siempre debemos chequear los componentes que nos puede dar un tema de retorno del paro. Hipovolemia, hidrogeniones, hipercalemia, hipocalcemia. Todo ello debemos estar vigilando. Por el otro lado, trauma, taponamiento, neumotoras, tóxicos, tabletas, todas esas cosas tenemos que tenerlo en mente para ir buscando cuál ha sido la causal de paro y tratar de manejar al paciente. Cuando nosotros tenemos el equipo de reanimación, y acá tenemos un equipo a 6 miembros. 1, acceso de la vía aérea, una persona. Medicación y monitor desfibrilador, otra persona. El encargado de comprimir, una persona. Una persona que registre y observe
y el líder del grupo que comanda todo el grupo, dando indicaciones precisas para el manejo del paciente. Algo que es a veces muy común es ver un equipo de reanimación que a veces responde no muy adecuadamente o de modo no muy organizado. Yo recomiendo que esta práctica de equipo de reanimación debe ser una práctica que debemos mentalizar en todo momento. Podemos incluso tener solamente 4 personas. Uno que esté en vía aérea, otro que está dando monitor y manejando el desfibrilador, uno que está comprimiendo y el líder del grupo que puede estar incluso registrando y mirando el algoritmo para ver dónde estamos en toda la secuencia de reanimación. Y disculpen por el inglés, pero ¿qué cosa debe tener como características el equipo? El equipo de reanimación, es decir, todas las personas, debe tener comunicación cerrada. Es decir, solo el equipo es el que establece mecanismos de comunicación. Eventualmente a veces en el paro está opinando uno de afuera, el otro viene. No, el equipo debe ser el que maneja esta situación. Mensajes claros. Muchas veces, póngale, y al final la enfermera o la persona que está encargada de drogas o medicación no sabe qué cosa. Y hay que dar mensajes claros y contundentes. Establecer roles y responsabilidades. Y acá es muy común a veces, uno ya está manejando la vía aérea, viene otro, no, yo ventilo. Y esto es muy común observar. No, mejor yo comprimo. Cada uno tiene un rol. Y estos roles se van a ir rotando para que sea efectivo. Eventualmente el que está haciendo compresiones es el que más se está agotando. Y es el que pasa medicación, idea o desfibrilador para descansar un poco, y el de vía aérea pasa compresiones, y de ese modo hay un circuito rotante. Esto es algo que debemos saber aceptar, conocer nuestras limitaciones. Yo no sé algo, digo, no lo sé, otra persona que asuma. Si yo no sé, por ejemplo, las dosis de los medicamentos, debo dejar a alguien que sepa las dosis para que dé las indicaciones correctas, o rápidamente accesar al algoritmo y decir las dosis correctas. Compartir conocimiento. Esto es algo muy peculiar en salud. A veces no queremos compartir conocimiento. Esto de acá, esto que estamos haciendo es compartir conocimiento. Intervención constructiva. No podemos maltratar al personal. Si el personal se equivoca por algún motivo, pero hay que saberlo manejar y hay que hacer intervención constructiva. Cuando nosotros tenemos un evento, generalmente al final y luego de ella, evaluamos qué pasó, evaluamos cada evento que hemos decidido y establecemos un resumen. ¿Esto por qué es útil? Porque nos puede ayudar a mejorar en el manejo del siguiente evento crítico que puede pasar. Fundamentalmente lo que tenemos al final es el respeto. Y este respeto es bidireccional. Debemos tener una guarda de respeto en todo nivel. Y no podemos maltratar a las personas, y menos sobrepasarnos por ello. ¿Ok? Esto es un hecho fundamental. Entonces, estas son las características que debe tener un equipo. Lenguaje cerrado, claro, asumir roles y responsabilidades, conocer limitaciones, compartir conocimiento, ser constructivo en la crítica, reevaluar y sumarizar al final, y el respeto mutuo. Reanimación cardiopulmonar, y por ejemplo, es nuestro equipo de entrenamiento de reanimación. Reanimación cardiopulmonar no lo vamos a aprender sentados escuchando una charla. Mil disculpas, pero esto es así. Tienen que llevar un curso formal. Hay un sinnúmero de organizaciones que llevan y conducen cursos de reanimación. En nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, acá tenemos a una instructora. En este caso está en un componente
de vía aérea, cómo maneja la vía aérea. Acá tenemos a otro instructor enseñando, por ejemplo, arritmias, y todos ellos de modo interactivo están actuando. U otra persona, otro instructor que está discutiendo fundamentalmente condiciones de choque, por ejemplo. Entonces, con los casos escenarios y la práctica es cuando aprendemos reanimación cardiopulmonar. No olvidarnos de que estamos enfrentando a un niño y cualquier familia, amigo o persona que nos esté entregando un niño, debemos hacer todo el esfuerzo posible por entregar nuevamente este niño a su entorno familiar, a su entorno de amigos, a su entorno incluso de profesores y todo en buenas condiciones. Si nosotros aprendemos reanimación cardiopulmonar de muy buen nivel y cuidamos hacer una RCP de alta calidad, entonces nosotros vamos a poder lograr reintegrarlo de modo minimizando el impacto neurológico de este paro cardiorrespiratorio. Gracias. Gracias, doctor Rafa Escalante. Doctora Cintia, ¿puede alguna pregunta? Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, doctor Escalante. Un gusto tenerlo con nosotros y en general a todo el equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Como siempre, muchas gracias por tan brillantes exposiciones y gracias de antemano por colaborar con la mejora de las capacidades de todo nuestro sector salud en sus diferentes niveles de atención. Y bueno, gracias a todos nuestros participantes por su asistencia. Mientras les damos algunos minutos adicionales para que formulen otras preguntas, queremos saludar y felicitar por su participación a los establecimientos conectados. Tenemos conectados a la red Bambamarca, al Hospital Celendín de Cajamarca, al Centro de Salud Palmira desde Huaraz, Ancash, al Centro de Salud de Esperanza, a la Direza Andahuaylas, al Hospital de Siguas desde Ancash, al Hospital de Huánuco, al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón desde Puno, al Hospital Nacional Hipólito Unanue, al Hospital Regional de Loreto, al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, y bueno, en general a todo el personal que se conecta también de forma individual desde distintas partes de nuestro país. Bueno, doctor, nos han hecho llegar una pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? Muy bien. La diferencia entre cardioversión y desfibrilación es que se dan en dos escenarios completamente diferentes. Desfibrilación solo es en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso. Y la desfibrilación se entrega 4 joules por kilo y primero puede ser 2 joules por kilo y luego 4 joules por kilo, hasta un máximo en pediatría de 10 joules por kilo. Pero el tema es que en la desfibrilación tenemos un ritmo totalmente caótico y lo va a mostrar. Esto es fibrilación ventricular. Y esto de acá es una taquicardia ventricular, pero para desfibrilar tenemos que estar sin pulso. Cuando nosotros hacemos cardioversión, estamos hablando, por ejemplo, de una taquicardia supraventricular. El paciente tiene ritmo, tiene pulso, pero tiene muy alta frecuencia. O la otra posibilidad puede tener también una taquicardia ventricular con pulso. Pero en estos dos ritmos lo que sucede es cuando hay compromiso hemodinámico, es decir, el paciente tiene pulso, puede estar incluso despierto y todo, pero hay compromiso hemodinámico, no. Aquí ya hay evidencia de shock, hay trastornos de sensorio, hay trastornos perfusionales. Entonces, rápidamente, para que no entre en paro, podemos cardiovertir. El mismo cardiodesfibrilador lo sincronizamos. Hay un botoncito llamado sincronizar. Y cuando nosotros hacemos cardioversión, la entrega es de joules, es 0.5, 1 o 2 joules por kilo. Por eso es muy importante tomar los cursos formales de reanimación cardiopulmonar. Nosotros, como ministerio, deberíamos tener una regulatoria al respecto. Y como ministerio podríamos proveer cursos regionales como para poder hacer que nuestro personal de salud sepa reanimación cardiopulmonar y sepa cuándo aplicar, por ejemplo, una desfibrilación o una cardioversión.
En todo caso, cualquier aclaración posterior pueden escribir un correo si es que desean. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan también si para algún caso aún persiste el esquema ABC en la reanimación y de ser así, ¿en qué caso se podría aplicar? Muy bien. El tema de la indicación de ABC actualmente ha cambiado totalmente. Ahora se inicia con compresiones vía aérea, ventilación. Sí. A partir del 2010 prácticamente se instaura ese componente de reanimación. Fue un cambio dramático. En lo personal, yo trabajo en un grupo llamado ILCOR, que es el esfuerzo global a nivel de todo el mundo para generar las guías de reanimación. Actualmente estamos trabajando para las guías del año 2020 y trabajamos especialistas de todo el mundo. Hasta ahora seguimos manteniendo primero compresiones vía aérea y luego ventilaciones. Se discute mucho aún el tema de que en pediatría tenemos una causal respiratoria como primera causa de paro cardiorrespiratorio. Pero eso, ¿cuál es la recomendación? En pediatría podemos recomendar técnicamente no olvidar dar ventilaciones al paciente. En el adulto tenemos un escenario completamente diferente. Tenemos una causa ritmogénica cardíaca y entonces podemos tentativamente darle solo compresiones igual al niño. Incluso hay una estrategia llamada reanimación cardiopulmonar solo compresiones torácicas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, usted está en la calle y hay una persona que entra en paro cardiorrespiratorio. Usted no tiene la seguridad de que hay un compromiso infeccioso severo respiratorio del paciente y no quiere darle un boca a boca o boca a nariz en un niño. Entonces, usted puede darle solo compresiones torácicas y mantenerlo de modo continuo hasta que llegue la ayuda. Pero como digo, es muy importante saber discriminar en qué momento puede entrar con uno y otro. Pero la estrategia actual es compresiones, vía aérea, ventilaciones. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, también nos preguntan, ¿en qué tiempo de no haber respuesta del paciente debemos ya de parar la reanimación? Bien. Este es un componente que es una pregunta que siempre se hace. Mientras nosotros demos una buena reanimación, mientras estemos asegurando perfusión y oxigenación del paciente con las medidas que estamos tomando, no tenemos una indicación clara de decir, acá paramos. Pero tenemos que hacer una buena RCP. Si nosotros tenemos evidencia de que el paciente no está respondiendo, está lívido, pálido, marmóreo, hay dilatación corneal que no necesariamente es un marcador de daño, por si acaso. Entonces, nosotros tentativamente podemos suspender. Eventualmente la suspensión es una decisión del personal y es una decisión fundamentalmente dada por el personal de salud. Mientras nosotros, como digo, aseguramos buena perfusión, buena oxigenación, debemos continuar. Es cierto que hay algunos conceptos, esto de no más de 20 minutos, no más de 30 minutos, pero el tema es, si está bien perfundido, bien oxigenado, perfecto, uno continúa. Otro hecho que recuerdo en este punto, el paciente apenas está en paro cardiorrespiratorio, debe ser abordado rápidamente. No existe, y lo vuelvo a decir de modo contundente, no existe ese fenómeno de 4 minutos está protegido el cerebro. Eso no existe en ningún lado. Desde el primer momento que no hay perfusión, no hay oxigenación, el cerebro se está dañando. Perfecto, doctor Escalante, muchísimas gracias. Doctor Luján, no sé si tienen preguntas adicionales también. Doctor Escalante, ¿cuál es el criterio? ¿Continúa todavía el criterio del uso del bicarbonato junto con la adrenalina? Muy bien.
Nosotros en reanimación cardiopulmonar, en la parte de medicaciones, podemos utilizar adrenalina, noradrenalina, bicarbonato, amiodarona, lidocaína, un sinnúmero de medicaciones. Cuando nosotros hablamos de reanimación básica, solamente tenemos uso de adrenalina, atropina, lidocaína, amiodarona como medicamentos generales. Por ello es que todos debemos de tener un entrenamiento formal. Por otro lado, en reanimación básica debemos de saber usar el desfibrilador automático externo o un cardiodesfibrilador para poder controlar las dos arritmias grandes que necesitan desfibrilación. Muy bien. Jesús me ha preguntado el uso de bicarbonato. El uso de bicarbonato se discute mucho en todos los años respecto a que si debe ser introducido o no dentro de la guía. Hasta el momento no tenemos evidencia contundente de que debe ser usado dentro de un algoritmo, a no ser que tengamos evidencia de hidrogeniones altos o acidosis del paciente, y acidosis metabólica fundamentalmente. Respecto a noradrenalina o norepinefrina, fundamentalmente está dado por el trabajo de sepsis. Parece ser que noradrenalina, norepinefrina, el impacto de sobrevida y mortalidad es mejor y a favor de noradrenalina, mejorando la sobrevida del paciente. Uno de los hechos fundamentales es que cuando nosotros tengamos la puesta de medicación, tenemos que hacerlo dentro de las dosis recomendadas. Las supradosis no nos ayudan en nada. Por eso es fundamental tenerlo en la cabeza y tenerlo una cuestión pragmática de decir qué medicaciones estoy usando, y por eso en el equipo hay una persona que está chequeando cuántas veces estamos colocando todo y cuántas veces y cuánto de la dosis estamos teniendo. Por eso es fundamental el trabajo de equipo. Una pregunta importante en el momento del uso de los fármacos es la dosis de la atropina. Lo que queremos nosotros es estimular el corazón y no deprimirlo. Entonces, la dosis de la atropina que recomienda, ¿cuál sería? ¿Dosis alta, dosis baja? ¿Hay una dosis calculada? Sí. Eventualmente nosotros lo que tenemos es la dosis de atropina de 0.02 miligramos, nos va a dar una dosis menor de ella, porque ello también puede tener un efecto controversial. Pero fundamentalmente damos atropina ante la posibilidad de que hubo un efecto vagal añadido. Por eso es que la primera droga que utilizamos en bradiarritmia es adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Ya, doctor, muy bien. Y última pregunta, ¿cómo evaluamos o cómo se evalúa a un niño, la perfusión periférica? ¿Cómo saber si está hidratado o deshidratado a este niño? Para comenzar con los líquidos. Muy bien. Una de las cosas para ver y evaluar el estado hemodinámico de un niño es que debemos verlo desde el punto de vista integral. ¿Recuerdan ustedes en la primera evaluación, el triángulo de evaluación pediátrica? Apariencia, trabajo respiratorio, estado circulatorio. Cuando nosotros vemos un niño con componente de pérdida de volumen, uno de los hechos fundamentales es que en un primer momento puede haber taquicardia. ¿Esto qué quiere decir? El niño está tratando de compensar su poco volumen, aumentando el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero, ¿cómo lo vemos? Podemos ver a nivel distal pobre perfusión, podemos mirar el tiempo de perfusión, podemos ver incluso la posibilidad como está trastocando el transporte de oxígeno, puede haber cianosis central o puede haber cianosis periférica. Por otro lado, si ya nosotros tenemos compromiso de estado de conciencia y hay hipotensión, esto ya es un componente hipotensivo severo. Por eso es muy importante también tener las medidas de control de presión sistólica y saber en qué punto estamos de esta presión. Muy bien, doctor Escalante, muchísimas gracias por alguna otra pregunta, doctora Cintia, en el chat.
No, ya no tenemos preguntas adicionales, doctor Luján. Muchísimas gracias, doctor Escalante y doctor Luján, por esta deferencia hacia el Ministerio de Salud. Un placer y gracias a ustedes. El Instituto Nacional de Salud del Niño, nuestro Hospital del Niño Eterno, está a disposición de ustedes. El hospital tiene liderazgo sobre el área y cada uno de nuestros especialistas está llamado a responder a cada uno de ustedes. Ojalá que algún día nosotros podamos estar tranquilos y que toda la red sepa reanimación cardiopulmonar. Tengamos una ley en el cual podamos decir el país avanza en este punto, y el otro punto muy interesante es el acceso público a la desfibrilación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Ay, Dios mío. Muy bien. Estimados participantes, el día de mañana a las 10 de la mañana tendremos el tema drenaje de abscesos a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el día de mañana también a las 11 de la mañana tendremos prevención y diagnóstico de cáncer de colon gracias al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Los esperamos.